Mi nombre es Ángel David Mateos Mendoza, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy estudiante de Ingeniería en Automatización Autotrónica, perteneciente al campus San José Chiapa del Complejo Regional Centro. Esta es la actividad 3, Sistemas Combinacionales, perteneciente a la asignatura de PLCs. Bueno, la actividad consiste en generar el equivalente en lenguaje de escaleras de las compuertas lógicas AND, OR, XOR y XNOR, y reducir mediante el método de mapas de Karnoff y representar en lenguaje de escaleras los siguientes problemas. Procederemos con el problema A. Reducimos mediante el método de mapas de Karnoff y obtenemos una ecuación que nos dice que el circuito va a ser una compuerta OR en donde sus entradas van a ser dos compuertas AND, una con entrada A negada y D negada, y la otra con entradas A, B negada y C negada. Tenemos la tabla de verdad. Procederemos entonces a verlo en el lenguaje de escaleras. Tenemos nuestros valores, nuestras variables, y yo considero a la variable I1, I2, I3 e I4 como las entradas y a la variable Q1 como la salida. Entonces, como ya vimos, el diagrama consiste en lo siguiente. Tenemos una compuerta OR con dos entradas que son compuertas AND. La primera va a ser una A negada, que en este caso tomaremos a K1 como A negada, que multiplica a D negada, que para este caso sería K4, más una compuerta AND de tres entradas, que es una A sin negar, que es la K1, donde la representamos con un contacto normalmente abierto, por B negada, que sería K2, se representa con un contacto normalmente cerrado, y K3, que sería una C negada, como vimos en la ecuación, se representa con un contacto normalmente cerrado. Entonces, para la ecuación, la salida es Y. En este caso, nuestra salida va a ser Q1. Ok, procedemos a ver la visualización. Y aquí tenemos nuestra visualización. Ok, vamos a probar las combinaciones para ver si el funcionamiento es el apropiado. Es para el ejercicio A. Ok, nos dice, bueno, primero compilamos el programa, vemos que no tenga errores, iniciamos sesión y va a comenzar la visualización. Generada la visualización, damos play y vemos que se enciende el foco, que en este caso es la salida Q1. Entonces Q1, como vimos en las variables, es F1 en el mapa de Karnoff. Entonces, si todas las variables A, B, C y D están en ceros, F1 va a ser igual a 1. Entonces se va a encender. Si las variables A, B y C son 0, pero la variable D es 1, se va a apagar. Activamos D, vemos que se apaga. La siguiente combinación sería que C se active. Entonces activamos C y desactivamos D, entonces se va a encender. La siguiente combinación serían C y D a 1 y se apaga. La siguiente combinación es que solo B está encendido y se va a encender. Ok, vemos que está encendido. Después que la siguiente combinación es B y D encendidos. Esto va a hacer que se apague. La siguiente es B
y C encendidos. Esto va a hacer que se encienda. Vemos que funciona apropiadamente. La siguiente combinación es B, C y D encendidos para que se apague. Ok, se apaga correctamente. La siguiente combinación es que solo A esté activo. Para ello se va a encender. Vemos que se mantiene encendido. La siguiente combinación sería A y D encendidos, por lo que se va a mantener encendido. La siguiente combinación sería A y C encendidos y se va a apagar. Ok. La siguiente combinación es A, C y D activos o verdaderos, que es el verdadero es el 1 y se va a apagar. Vemos que se mantiene apagado. La siguiente combinación es A y B en 1, se va a apagar. La siguiente combinación es A, B y D encendidos en 1 y se va a mantener apagado. La siguiente combinación es A, B y C activos y se va a apagar, se mantiene apagado. Y la última combinación es todos activos, se mantiene apagado. Vemos que funciona apropiadamente, entonces procedemos a ver el ejercicio B. Aquí tenemos la tabla. Y como podemos ver en nuestra presentación, tenemos la siguiente ecuación, en donde la salida va a ser igual a una compuerta OR con una entrada que es una variable, la variable A negada, y dos compuertas AND. Una compuerta AND que tiene las variables B negada y C negada, y otra compuerta OR, otra compuerta AND que tiene las variables B y D sin negar. Entonces procedemos a ver el programa en lenguaje de escaleras. Y abrimos. Esto es para el ejercicio B. Ok, al igual que en el ejercicio anterior, tenemos nuestras entradas, que van a ser las variables I1, I2, I3 e I4, y nuestra salida, que de igual manera va a ser Q1. Bien, entonces tenemos nuestras entradas I1, I2, I3 e I4. Y esta, como vemos en la ecuación, nos dice que es una OR de 3 entradas. En la primera entrada tenemos una variable A negada, por lo que se representa con un contacto normalmente cerrado. Para la compuerta AND tenemos las variables B negada y C negada. Entonces vamos a representarlas con K2 y K3 con dos contactos normalmente cerrados. Para la siguiente compuerta AND tenemos a B negada y D. Entonces D la representamos con K4, es un contacto normalmente abierto, y B negada la representamos con K2, que va a ser un contacto normalmente cerrado. Tenemos nuestra salida Q, que en el caso del ejercicio va a ser nuestra F2. Como podemos ver, es una F2. Entonces vamos a proceder a ver la visualización. Compilamos el programa. Iniciamos la sesión. Y una vez que inicia el programa, procedemos a dar play a la visualización. Entonces nos vamos a la visualización. Y como podemos ver, cuando todos los valores A, B, C y D se mantienen en 0, se va a activar la salida, que en este caso es Q1 o F2 en el mapa de Karnoff. Cuando se active
D se va a mantener encendido. Para la siguiente combinación sería solo la C activa y se va a mantener encendido. La siguiente combinación serían C y D en 1 y se va a mantener activo. La siguiente combinación sería B y solo la B y se va a mantener activo. La siguiente combinación sería B y D activos y se va a mantener encendido. La siguiente combinación sería B y C activos y se va a mantener encendido. La siguiente combinación es B, C y D activos y se va a mantener encendido. La siguiente combinación es A activa y se va a mantener encendido. La siguiente combinación es A y D activos y se va a mantener encendido. La siguiente combinación va a ser A y C y se va a apagar. Vemos que se apaga, está funcionando correctamente. La siguiente combinación sería A, C y D activos y se va a encender. La siguiente combinación es A y B activos y se va a apagar. Vemos que se apaga. La siguiente combinación es A, B y D activos y se va a mantener apagado. La siguiente combinación es A, B y C activos y se va a mantener apagado. Y la última combinación es todos activos y el botón y nuestra salida se va a mantener apagada. Ok, vemos que funciona correctamente. Entonces vemos que opera adecuadamente nuestro sistema de escaleras. Entonces, por tanto, nuestras ecuaciones y nuestra reducción por mapa de Karnoff está correcto. Entonces, ya realizamos la reducción de mapas de Karnoff y ya lo representamos en lenguaje de escaleras. Ahora procederemos a ver las compuertas lógicas. Iniciaremos con la compuerta lógica AND. Para ello tenemos aquí la compuerta AND, su ecuación y la tabla de verdad. Vamos a armarla en el lenguaje de escaleras. Abrimos nuestro respectivo archivo, que es la compuerta AND. Para construir nuestra compuerta AND necesitamos dos variables de entrada, que en este caso van a ser I1 e I2, y una variable de salida que va a ser Q1. Ok, vemos su construcción en lenguaje de escaleras. Por ende vamos a necesitar dos contactos normalmente abiertos, uno que sea para la variable I1 y otra para la variable I2 y nuestra respectiva salida. Entonces estamos visualizando en nuestro lenguaje de escaleras que tenemos los dos contactos normalmente abiertos. Está tardando un poco en cargar el programa, pero ya se puede visualizar. Tenemos nuestra salida y procedemos a la visualización. Ok, ya estamos viendo nuestra visualización. Vamos a compilar. No nos marca errores, entonces iniciamos la sesión. Y una vez listo, damos play a la visualización. Entonces vamos a comprobar la tabla de verdad. La tabla de verdad nos dice que si las dos están en 0, se va a mantener apagada. Si alguna de las dos, en este caso B, se activa, se va a mantener apagada. Si solo A se activa, se va a mantener apagada. Y para la compuerta AND se tienen que activar los dos para que tengamos un 1 a la salida. Entonces encendemos los dos y vemos que funciona correctamente. Apagamos cualquiera de los dos y vemos que el funcionamiento corresponde a la tabla de verdad, por lo que nuestra compuerta AND funciona apropiadamente. La siguiente compuerta va a ser nuestra compuerta OR. Entonces abrimos nuestro respectivo archivo para la compuerta OR.
y vamos a visualizar primero nuestras variables de entrada. Tenemos I1, I2 y nuestra salida Q1. Ok, esperamos un poco para que cargue la visualización en el diagrama de escaleras. Vemos que ya cargó. Y la compuerta OR son dos contactos normalmente abiertos en paralelo. Tenemos nuestra salida y procedemos a ver la visualización. Tenemos nuestra visualización, compilamos nuestro programa, iniciamos la sesión y damos play. Vamos a ver si coincide con nuestra tabla de verdad. Para la compuerta OR nos dice que si las entradas A y B se mantienen apagadas, a la salida no vamos a tener una respuesta. Entonces vemos que no se enciende el foco. La siguiente combinación sería que B se active y por ende se va a activar el foco. Vemos que funciona correctamente. La siguiente combinación sería A activa y de igual manera se va a activar el foco. Y la última combinación es que tanto A como B se mantengan activas y el foco se va a mantener encendido. Vemos que nuestra compuerta OR funciona correctamente y procedemos a ver la siguiente compuerta. La siguiente compuerta va a ser una compuerta XOR. Para ello tenemos la tabla de verdad y su ecuación. Entonces procedemos a ver primero el archivo. Y vamos a ver primero las variables. Al igual que en los ejercicios anteriores, tenemos nuestras variables I1, I2 como entradas y nuestra salida Q1. Esperamos a que termine de cargar el diagrama en lenguaje de escaleras. Ok, ya terminó de cargar. Tenemos que para la compuerta XOR son dos contactos en serie, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, que va a ser nuestra I1, nuestra entrada 1, y en contacto normalmente cerrado I2, con dos contactos en paralelo de los mismos, solo que en esto invierten el contacto que es normalmente abierto va a ser normalmente cerrado y el contacto que es normalmente cerrado va a estar normalmente abierto. Procedemos a ver la visualización. Compilamos el programa. Iniciamos la sesión. Y damos play a la visualización. Tenemos la tabla de verdad y la tabla de verdad nos dice que si A y B son ceros, nuestra salida va a ser 0. Vemos que funciona apropiadamente. Si B es 1, se va a activar nuestra salida. Así es, funciona bien. La siguiente combinación es que si A se activa, en nuestra salida también se va a activar. Vemos que se enciende el foco. Y la última combinación es que si los dos están activos, se va a apagar. Ok, vemos que concuerda con nuestra tabla de verdad. Y procedemos a ver la última compuerta, que es la compuerta XNOR. Para ello tenemos nuestra compuerta XNOR. Tenemos su respectiva ecuación y su respectiva tabla de verdad. Procederemos a verla en el lenguaje de escaleras. Abrimos nuestro archivo para la compuerta NOR, XNOR. Y tenemos nuestras variables de entrada I1 e I2 y nuestra variable de salida que va a ser Q1. Esperamos a que cargue el circuito.
Vemos que ya cargó. Y en este tenemos, para la construcción del lenguaje de escaleras necesitamos dos contactos normalmente cerrados, uno para la variable i1 y otro para la variable i2, con dos contactos normalmente abiertos en paralelo. Tenemos nuestra salida Q1 y procedemos a ver la visualización. Compilamos el programa. Iniciamos sesión. Y damos play a la visualización. Según la tabla de verdad, para la primera combinación, si los dos valores son 0, a la salida tendremos un 1. Vemos que está encendido el foco, entonces funciona apropiadamente. La segunda combinación sería que B sea 1 y por ende se va a apagar nuestro foco. Tendremos un 0 a la salida. La siguiente combinación es que A sea 1 y también tendremos un 0 a la salida, por lo que se apagará el foco. La última combinación es que tanto A como B sean 1 y a la salida tendremos un 1, por ende se encenderá el foco. Vemos que el funcionamiento es apropiado y esto sería todo.